¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más y después de un largo tiempo a un nuevo episodio de Ecos del Abismo. Precisamente con lo de largo tiempo me refiero a que ha pasado poco más de un año desde la última vez que subí un video temático aquí a YouTube. Como lo he comentado en otras oportunidades, esto se debe a distintas ocupaciones que no me permiten tener todo el tiempo del que quizá gozaba hace 5 o 4 años atrás cuando esto recién estaba comenzando. Así que bueno, como algunos de pronto sabrán, desde hace unas semanas atrás vengo haciendo una serie de directos cada lunes por lo regular en la noche a las 7:30, 8 de la noche hora Colombia. Y allí abro espacios para el debate, la discusión, las preguntas sobre el sendero de la mano izquierda, distintas temáticas sobre la magia. Algunas veces hay cosas planeadas, otras veces no. Y realmente, pues, aunque sé que los videos temáticos gustan bastante, en este momento, siéndoles muy sincero y honesto, creo que tengo la capacidad máxima de hacer un video por mes de este tipo. Y por el otro lado, pues está la otra opción de estos videos en directo. Así que yo les agradezco mucho, antes que nada, su paciencia, su apoyo al mantenerse aquí. Saben que Ecos del Abismo es un proyecto que avanza cada vez más y que no se limita únicamente a YouTube, sino que estoy trasladándome a plataformas como Patreon, donde tengo la posibilidad de crear un contenido mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más extenso y que lógicamente pues contribuye a que este proyecto siga creciendo y aparte pues ustedes se llevan ese contenido exclusivo. Así que antes de comenzar, invitarlos a quienes quieran hacer parte de esa comunidad de Patreon, que me busquen por ahí, que busquen el nivel que les parezca adecuado y que, como les dije, seguramente la información que hay allí les va a resultar bastante valiosa e importante para sus senderos personales, o cuando menos eso es lo que yo espero. Y por otro lado, también pueden hacer parte de la comunidad de miembros del canal de YouTube, donde van a poder gozar de algunos tantos privilegios, llamémoslo así. Por ejemplo, voy a poder responder a esas personas mucho más rápidamente, ya que con las casi 19,000 y pico de personas que hay hasta el momento en el canal, es difícil responder cada comentario que me hacen, cada pregunta, más teniendo en cuenta que Ecos del Abismo es un proyecto de un solo hombre. Cuento quizás máxime con el apoyo de mi amada esposa, y de ahí para adelante pues me toca todo a mí. Así que bueno, ahí hay algunos beneficios de los cuales pueden gozar, como ver videos tipo este, temáticos, que coloco en forma de estreno antes de que salga. Y evidentemente pues eso también contribuye a que el canal siga creciendo y siga avanzando todavía mucho más. Bien, la temática planteada para el día de hoy es una que, como dije, había anunciado hace un tiempo atrás, sobre todo en esta sección del canal, que tiene como objetivo y finalidad hacer una exposición de esas diferentes corrientes, órdenes, grupos mágicos que de un modo u otro tienen una relación con el sendero de la mano izquierda, o que por lo menos han contribuido significativamente hacia lo que conocemos del sendero hoy en día en aproximaciones mucho más modernas. Una de las órdenes que sin duda alguna llama bastante la atención, quizás por ese velo mistérico que hay alrededor de la misma, o a lo mejor por ese nombre tan potente que tiene, Fraternitas Saturni, la Hermandad de Saturno, es justamente esta orden germana que nació por allá en los años 20 más o menos, como ya lo veremos aquí en el desarrollo del video, y que, como bien dije, tiene una especie de velo mistérico. Hay algo que llama la atención enormemente allí. El arquetipo de Saturno, o la idea de Saturno, es ampliamente explorada el día de hoy por muchos practicantes del sendero de la mano izquierda y también de otras corrientes y sistemas mágicos, esotéricos y espirituales. Así que a lo largo de este video vamos a hacer una exploración a través de un poco de la historia, pero sobre todo de los conceptos, la filosofía y algunos apartados que nos pueden permitir entender qué es la Fraternitas Saturni. Me he tomado la libertad de traducir algunos documentos que estaban originalmente en el alemán, escritos por Gregor A. Gregorius, quien fuera el gran maestre y creería yo que el nombre más importante alrededor de la Fraternitas Saturni, que se pueden encontrar fácilmente por internet. En la parte de abajo de la descripción de este video dejaré toda la bibliografía que he utilizado para la construcción de este video y a la cual lógicamente ustedes pueden acceder, porque mi objetivo, más allá de presentar solamente mi opinión, es de hacer un acto expositivo contándoles a ustedes sobre esos distintos elementos que pude encontrar cuando realicé esta investigación sobre la Fraternitas Saturni. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta
es que se dice que la Fraternitas Saturni no fue el primer culto o la primera hermandad que existió a Saturno en Europa. De hecho, se dice que la Fraternitas Saturni es la continuación de una serie de prácticas, ritos, cultos, sistemas iniciáticos, si queremos verlo así, que se supone, o lo que se dice, es que existían en países como Polonia, Suecia y Dinamarca, es decir, el norte de Europa. A partir de allí vamos a poder encontrar una relación importante dentro de lo que es el Saturno, la energía saturnal, que también es conocido como el factum o destino dentro de la mitología romana, y una relación muy importante con el antiguo alto dios germánico conocido como Wotan, que se ha llegado a equiparar en algunas ocasiones con el Odin nórdico. De tal forma que la Fraternitas Saturni no únicamente se limita a ese arquetipo saturnal romano, sino que tiene también dentro de su filosofía, sus prácticas, sus objetivos, su visión, su misión, etcétera, etcétera, principios que podemos relacionar con lo que se conoce como la ariosofía. No me voy a detener mucho en estos conceptos porque este video va a ser bastante largo, así que les quedaría a ustedes como tarea investigar sobre ellos si les interesa saber de qué van. Haciendo un recorrido muy rápido de la historia de la Fraternitas Saturni, podemos decir que el año de 1925 fue un año clave para el surgimiento de la Fraternitas Saturni, o por lo menos para ir abonando el terreno y que se construyera la orden como llegó a ser conocida en su momento. Y es que en este año, el mago británico conocido como Aleister Crowley, después de haber escrito el libro de la ley y muchas otras ideas, postulados, panfletos, libros y ensayos sobre magia, tenía la firme intención de desplazar su doctrina, de desplazar su sistema, su corriente, hacia territorios alemanes. Por lo que esto lo llevó a ponerse en contacto con varios ocultistas y magos de dicha nación. Y en el marco de esa búsqueda, de lograr quizás una aceptación, una acogida de los practicantes, magos y ocultistas alemanes de las ideas de Crowley, tuvo lugar una reunión muy importante conocida como la Conferencia de Weida, la cual participaron y asistieron diferentes exponentes, diferentes autores, referentes, miembros de órdenes esotéricas de toda Alemania, podríamos decirlo, en la cual básicamente lo que se hizo fue presentar una copia traducida del famoso libro de la ley de Aleister Crowley y básicamente, vuelvo y repito, lo que esta conferencia intentaba o buscaba era convencer a estos magos alemanes de que adoptaran las doctrinas del telema, del nuevo eón, etcétera, etcétera. Podríamos decir que gran parte del descontento de los alemanes se debe a que esa conferencia de Weida finaliza con un comunicado en el que podemos resumirlo diciendo que Crowley básicamente se autoproclamaba como aquella persona que había sido esperada durante años y años atrás por otros. Aquel hombre quien era de hecho el maestro del mundo y que tenía la misión y la capacidad de transmitir la verdadera palabra. Estas pretensiones de Crowley acabaron siendo muy mal recibidas y la mayoría de ocultistas alemanes pues lo rechazaron por completo. Sin embargo, yéndonos nuevamente a ese nombre que cité hace un rato atrás, el señor Gregor A. Gregorius sí se sintió bastante atraído por las ideas de Crowley, por su sistema, por sus prácticas y demás. De tal manera que eso ayudó, como bien lo comenté, a la creación de la Fraternitas Saturni. Pues justamente el 8 de marzo de 1926 podríamos decir que se funda por primera vez la Fraternitas Saturni. Gregor A. Gregorius, junto con otros magos, aceptaron la ley del telema o el tilima, como le quieran decir, pero una cosa que dejaron bastante clara era que, a pesar de que existía esta afinidad, la Fraternitas Saturni iba a ser una orden totalmente independiente y desligada de cualquier otro grupo místico o esotérico dentro o fuera de Alemania. Para no quedarnos en muchos detalles históricos, hay dos momentos que son claves en la historia de la Fraternitas Saturni y que tienen que ver con un hecho que cambiaría el mundo drásticamente en su momento para siempre, la llamada Segunda Guerra Mundial. Todo el surgimiento de la Fraternitas Saturni, como bien lo vimos, el 8 de marzo de 1926, se da antes de la famosa Segunda Guerra Mundial. Este es un momento en el cual Gregor A. Gregorius, junto con otros fráteres, toman elementos de distintas disciplinas que de entrada nos hacen evidenciar cómo la Fraternitas Saturni es una orden ecléctica
que mezcla y amalgama dentro de sus teorías y prácticas una serie de elementos correspondientes a asuntos como la astrología, la alquimia, la magia sexual, el trabajo con entidades e incluso también de la masonería, del rosacrucismo. Es decir, la Fraternitas Saturni es una combinación de doctrinas, disciplinas, pensamientos, tanto occidentales como orientales. Pues asimismo como Crowley puso un énfasis muy grande en actividades como la meditación, el trabajo de chakras y demás, Gregor A. Gregorius y la Fraternitas Saturni también se interesaron por estos asuntos. De hecho, Gregor A. Gregorius tiene todo un tratado que se conoce como el mágico despertar de los chakras en el hombre, en el cual hace su descripción del sistema de bioenergía que hay dentro del ser humano y la forma en la que de hecho el practicante debería de trabajar sobre este sistema, teniendo en cuenta que es la base para poder desarrollar el poder y las habilidades mágicas. Parando un poco la historia o esta línea del tiempo que de alguna manera estoy intentando trazar, es importante detenernos sobre la figura de Gregor A. Gregorius, mejor conocido en el mundo de los hombres como Eugene Groche, quien fue un autor y ocultista alemán, dueño de hecho de una librería que le permitiría sacar material relativo a la Fraternitas Saturni, como la famosa colección conocida como Magische Briefe o Cartas Mágicas. Perdonarán ahí mi burda pronunciación del alemán, igual en la parte de abajo de la descripción del video aparece el nombre de estos ensayos, porque como bien lo dije, son de hecho parte del material con el cual construí este video. A partir de esta librería, de esta editorial, podemos decir que tenía Gregor A. Gregorius, sale este material, sale también una novela suya conocida como Exorial, salen también una serie de conferencias de la logia, sale también una serie de documentos que darían forma a lo que se conoce como Gnosis Saturnal. Y por eso su nombre es muy importante, porque como bien dije, incluso él se enfocó en traducir lo que fueron los escritos de Crowley, entre muchos otros tantos tratados de magia y de ocultismo. Más adelante en este video voy a mencionar algunas de las cosas que me parecen relevantes que se mencionan dentro de estas cartas mágicas, dentro de estos ensayos escritos por el propio Gregor A. Gregorius, porque una buena parte de este video la he basado en el conocido libro de Stephen Flowers, Fire and Ice, que es creo que el único libro que se ha escrito sobre la historia, sobre la práctica, la teoría, la filosofía de la Fraternitas Saturni, pero también me parecía muy importante conocer de primera mano los pensamientos de quien fuese el mayor exponente de la orden, en lugar de quizás las recopilaciones e incluso posibles reinterpretaciones que el mismo Flowers hubiese podido hacer, por supuesto, de una manera magistral y académica, como casi todo lo que escribe este señor. Ahorita sí, volviendo a esa línea histórica. Entonces se dice que durante los años 1926 y 1933, la Fraternitas Saturni se fortaleció considerablemente. Gregor A. Gregorius y Aleister Crowley sostuvieron correspondencia donde tenían varias comunicaciones y la orden, podemos decir, fue creciendo. Sin embargo, durante ese año 1933, todo el mundo entero estaría a punto de dar un vuelco completamente de las dinámicas normales. Y la magia no fue ajena a esto, pues cuando Adolf Hitler sube al poder en Alemania y el partido nazi toma una mayor fuerza y relevancia allí en Alemania, todas aquellas órdenes que tuvieran que ver con la masonería y distintos grupos esotéricos y ocultistas fueron declarados de alguna manera objetivo militar, si se quiere, a tal punto que quienes pertenecían a estos grupos, a estas órdenes, eran perseguidos y posteriormente encarcelados. Gregor A. Gregorius logra salir de Alemania y desplazarse a Suiza. Sin embargo, el partido lo localiza, lo encuentra, lo deporta y posteriormente lo encarcela en el año de 1943. Después de la derrota del partido nazi y después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gregor A. Gregorius recobra su libertad, podemos decir que entramos en ese segundo momento que fue clave dentro de la Fraternitas Saturni. Y de hecho, años más tarde, concretamente en 1957, la Fraternitas Saturni se reformaría y reestructuraría totalmente bajo el mandato de Gregor A. Gregorius y ahora sería conocida como la Gran Logia de la Fraternitas Saturni o la Gran Logia de los Hermanos de Saturno.
Un par de años más tarde, concretamente en 1964, Gregor A. Gregorius fallece y esto, como siempre, ocasiona que dicha orden mágica hubiera pasado a manos de otras autoridades que, podríamos decir, cambiaron el rumbo de lo que se venía construyendo hasta ese momento y por esa razón no voy a hacer más mención del contexto histórico sino hasta ahí, porque considero que Eugene Groche, Gregor A. Gregorius, es la piedra angular, el máximo representante de lo que la Fraternitas Saturni, por lo menos fue en sus inicios y podríamos decir que un poco más allá. El día de hoy, de acuerdo a las palabras del propio Stephen Flowers, la orden sigue activa, enigmática, en medio de una especie de misterio velado, donde inclusive no se reconoce quiénes son sus miembros, no hay comunicados oficiales y tampoco está abierta la orden al público. Lo que sí es cierto es que lo que conocemos de la Fraternitas Saturni, porque uno podría decir, bueno, y si era tan secreta, por qué Ecos y por qué Flowers y por qué la gente tiene acceso a esta información? Pues porque se dice que uno de los líderes de la orden, años más tarde, después del fallecimiento de Gregor A. Gregorius, de alguna manera vendió y divulgó varios de los materiales que eran secretos de la orden. Como bien dije, no me voy a detener ahí, no es mi interés revolver como la olla, por decirlo de alguna manera, y más bien voy a seguir entonces ahorita con la siguiente parte de la exposición, que ya nos va a centrar un poco más en lo que tiene que ver con la filosofía, con los componentes que podemos encontrar dentro de la Fraternitas Saturni. La doctrina, como bien lo dije hace un rato, de la Fraternitas Saturni se puede categorizar o dividir, clasificar en varias aristas. En primer lugar, hay una fuerte influencia de lo que se conocía como la pansofía, que en últimas podríamos definir como la búsqueda del conocimiento en todos los sentidos, la búsqueda de la sabiduría. Asimismo, la Fraternitas Saturni también fue altamente influenciada por la llamada teosofía, cuya exponente más conocido o cuyo nombre más conocido es Elena Blavatsky. Básicamente podemos decir que la teosofía, dentro de sus múltiples posturas, dentro de sus múltiples principios, dentro de sus múltiples postulados, una de las cosas que decía es que todas las religiones de alguna manera partían de un mismo principio y llegaban a un mismo fin. Y la búsqueda del teósofo justamente era encontrar todos esos elementos para llegar hasta esa verdad, llamémoslo así, ¿no? Que nos hablaba de que existe esa idea de una divinidad superior que subyace dentro de cada una de esas religiones y que cuando empezamos a ver de alguna forma, por así decirlo, el todo, encontramos que son diferentes nombres para una misma verdad o para una misma idea. Cabe señalar que justamente durante el siglo XX, uno de los mayores esfuerzos en los que se enfocaron los ocultistas de todas las áreas, de todas las corrientes, de todas las órdenes, fue en tratar de encontrar una manera de sintetizar todos los credos, las religiones, dentro de una misma verdad. Crowley lo hizo y por esa misma razón también se enfocó en investigar cada una de las distintas religiones, o por lo menos las principales del mundo, así como otros personajes como Manly P. Hall, cuyo libro más renombrante es Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, libro que recomiendo altamente a pesar de haber sido escrito por un masón, un caminante del sendero de la mano derecha, porque justamente, digamos que se encarga de demostrar esa tesis que él está intentando incluso ya anunciar desde el nombre de su libro. La enseñanza secreta de todos los tiempos es que existe una especie de idea de Dios, divinidad, ser único, ser omnipotente, que lo creó absolutamente todo y que los místicos de todos los tiempos han intentado de una manera u otra de llegar hasta esa idea por medio de distintos dispositivos simbólicos y actos propiamente litúrgicos, actos propiamente ritualísticos, ceremoniales y mágicos. Menciono todo esto no porque Gregor A. Gregorius y Manly P. Hall se hubieran conocido, o por lo menos a mí no me consta o algo por el estilo, sino porque sirve para dilucidar cómo durante el siglo XX el ocultismo y los ocultistas en gran medida estaban muy empeñados en tratar de encontrar una especie de doctrina que unificara todas esas ideas que las religiones, las distintas prácticas y creencias mágicas y espirituales tenían, ¿no? Pero obviamente años más tarde nos daríamos cuenta que es muy difícil llegar a categorizarlo todo y enfocarlo todo dentro de una misma idea. Pero no nos vamos a detener mucho allí. Simplemente vale la pena acotar que uno de los principios que la Fraternitas Saturni o una de las doctrinas que tomó para su propio sistema
fue justamente la teosofía, cuyas búsquedas eran las que ya mencioné. Se podría decir que lo que fortalece ese currículum, esa serie de doctrinas, de pensamientos, de ideas que estaban trabajando en la Fraternitas Saturni, son aquellas relacionadas con lo que Crowley planteó, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Eso abrió la puerta a que la Fraternitas Saturni fuera, aparte de quizás la Otto, la Astran Argentum, una de las únicas órdenes que se enfocaría en prácticas que se consideraban tabú, y hasta el día de hoy creo que todavía muchas órdenes lo consideran así, como lo es el uso de la magia sexual, el trabajo con distintas entidades, tanto de orden angelical, podríamos decirlo, como de orden infernal. El hermano de Saturno, de alguna manera, no se limitaba a que su trabajo estuviera polarizado, y esa va a ser una de las claves para describir o para entender la Fraternitas Saturni. Ellos no se polarizaban, ellos no perseguían 100% quizás un principio de luz como lo que se puede encontrar dentro del árbol sefirótico. No vamos a hablar de Clifford porque en ese momento la cosa todavía estaba muy cruda con respecto a ello, pero sí podemos hablar de que ellos se acercaron bastante a esos elementos adversos. Estos fundamentos de Crowley, que también contenían enseñanzas de órdenes muy conocidas como la Golden Dawn, darían justamente a la Fraternitas Saturni esos elementos necesarios para juntar a Occidente y a Oriente, a juntar la magia ceremonial, por ejemplo, con la práctica del yoga, los chakras, la meditación, entre otras tantas disciplinas. Vale la pena mencionarlo, un hecho que da cuenta, volviendo a esa idea de que la Fraternitas Saturni trabajaba tanto con entidades que pueden denominarse angelicales como infernales, es que podemos encontrar en internet incluso una traducción del Ars Goetia, que como sabemos Mathers y Crowley trabajaron en su momento para sacarla en inglés. Podemos encontrar una traducción en alemán relacionada con Gregora Gregorius, la Fraternitas Saturni de ese Ars Goetia, y asimismo de un libro que es llamado El Necronomicon de Simon, que no sé si algunos lo conocen, pero pues la verdad es un texto que se encuentra en inglés, en español, y que básicamente trabaja con todo ese imaginario Lovecraftiano de los antiguos, de los dioses mayores. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos va a mostrar que efectivamente la Fraternitas Saturni intentó explorar todas las áreas posibles. No se limitaron, no se dejaron llevar quizás por planteamientos que órdenes un poco más ortodoxas, desde el sentido mano derecha de la palabra, planteaban frente a que el trabajar con estas energías, con estas entidades, no tenía ningún sentido, ningún propósito, y que toda búsqueda debería estar enfocada en adquirir o alcanzar la unión con ese Dios, quizás muy hebreo, ¿no? En lugar de darse la oportunidad de explorar distintas posibilidades. Justamente en esa búsqueda por trabajar con distintos elementos y no quedarse polarizados, la Fraternitas Saturni, al igual que la Astran Argentum y al igual que el sistema de trabajo de Crowley, tuvieron ese distintivo de ser, dentro de las órdenes esotéricas o místicas, las más negras o las más oscuras. Porque como bien lo acota o como bien lo menciona Stephen Flowers dentro de su libro, la Fraternitas Saturni fue una orden descaradamente luciferina, y que su distintivo, justamente como lo indica su nombre, también radicaba en que se enfocaba en el arquetipo de Saturno. Vamos a hablar ahorita en breve de ese arquetipo de Saturno, pero antes que nada también hay que mencionar, o habría que terminar de rematar, que otro de los elementos que compusieron o que hicieron parte integral del sistema sostenido por la Fraternitas Saturni tuvieron que ver mucho con el llamado gnosticismo, que de alguna manera podemos resumir como esa serie de doctrinas, de pensamientos filosóficos que veían una labor espiritual que necesitaba ser emprendida por el hombre, entendiendo que el mundo en el que se encontraba era una especie de prisión o cárcel, que había sido creada por una especie de deidad o entidad impostora, y que alejaba justamente a los seres de la posibilidad de encontrar o de conectar con la verdadera divinidad. El propósito de los gnósticos en ese sentido era, por medio no de la teoría, sino de la experiencia misma, llegar a ese contacto, a esa comunión, a esa comunicación, a esa idea de la verdadera divinidad, tanto en la vida como por supuesto en la muerte. Esto va a ser clave, muy, muy clave dentro de la Fraternitas Saturni.
porque ellos van a tomar esa idea del gnosticismo, pero le van a poner una vía, le van a poner un nombre para poder alcanzar justamente esa conexión con esa divinidad suprema que sería justamente el arquetipo de Saturno. Saturno a nivel astrológico, que de hecho la astrología también es un componente supremamente importante dentro de la Fraternitas Saturni, algo que es bastante significativo porque en esa época muchas órdenes optaban por demeritar bastante el tema de la astrología. Lo veían como un método no tan plausible de trabajar e inclusive como una herramienta que quizás no terminaba de ser 100% verídica. En la Fraternitas Saturni se enfocaron mucho en explorar el concepto de los planetas desde las ideas sostenidas por los romanos, y en ese sentido Saturno representa como la máxima superior para ellos. Representa el principio de aislamiento, de disciplina, de justicia, de tenacidad, de poder, de prudencia, de construcción, de responsabilidad, de disciplina, de ambición, entre muchos otros principios. Todas ideas y todos atributos y características esenciales para el practicante o para el hermano de Saturno. A partir de aquí, vamos a meternos en explicaciones que a lo mejor van a evidenciar probablemente ciertas incoherencias, quizás, entre pues, lo que ya hemos hablado y esa otra parte de lo que la Fraternita Saturni planteaba, porque además de hablar de Saturno como un arquetipo que contiene los atributos que acabo de mencionar, también se le veía dentro de la Fraternita Saturni como una imagen demiúrgica. De hecho, se conocía también como el guardián del umbral, a quien también se relacionaba del mismo modo con Lucifer, siendo este el verdadero iniciador y portador de la luz. Hay algo muy importante que aclarar aquí, porque como les dije, el asunto se va a poner complejo, por eso me demoré también sacando este video, porque recopilar toda esta información no ha sido fácil y este es un intento por sintetizar lo que más se pueda esas distintas ideas y principios que podemos encontrar de la Fraternitas Saturni, como para que se pueda hacer una idea lo suficientemente general de la orden. De tal manera que una cosa que también tenemos que entender era que la Fraternitas Saturni no veía a Lucifer como el adversario o el diablo judeocristiano. De tal forma que Gregora Gregorius y la Fraternitas Saturni no concebía a Lucifer como el adversario de la tradición hebrea, es decir, no lo veía como el diablo, sino como una figura iluminadora, el portador de luz, una figura un poco más prometeica en lugar de ese diablo, ese demonio, ese Satanás. Y esto, como les dije, es un tema complejo porque es de hecho el argumento que muchas veces se utiliza hoy por hoy para decir que una cosa es Lucifer y que otra cosa es Satanás y que no son la misma cosa y que Satanás sería más bien Jehová o Jehová, mientras que Lucifer es el verdadero ser adversario porque se opone ante el encarcelamiento que Yahvé y que Satanás proponen. Es todo un tema, ¿sí? Pero es importante tener presente que para la Fraternita Saturni y para Gregora Gregorius, cuando hablamos de Lucifer, a pesar de estar hablando de un nombre que es relacionado con el adversario hebreo, pues en realidad estamos hablando de una figura iniciática, de ese guardián del umbral, de aquel que tiene un rostro oscuro, pero que también, al mismo tiempo, paradójicamente, lleva hacia la luz. La Fraternita Saturni podríamos decir que fue precursora o fue una orden que podemos relacionar con ese principio muy popular junguiano de encontrar la iluminación a través de la oscuridad. Pues justamente dentro de las primeras etapas que pasaba el hermano de Saturno, o pasa si es que todavía lo hacen de esa manera, es por una especie de autoaislamiento. En lugar de buscar esa iluminación, ese contacto espiritual por medio de elementos externos, se buscaba más bien una internalización del practicante. Se le impulsaba a sumergirse dentro de la oscuridad para comenzar ese viaje de iluminación espiritual. Quizás son estas las ideas que resuenan dentro de los practicantes del sendero de la mano izquierda y lo que lo puede llevar a uno a pensar que por seguir ese principio luciferino, como lo dice Flowers dentro de su libro, la Fraternitas Saturni sea una especie de orden que podemos denominar de mano izquierda, pero no es así. En realidad la Fraternitas Saturni es una especie de búsqueda
por anular la dualidad por medio de asumir el principio de luz y de oscuridad conjuntamente para traspasar esas fronteras que limitan al ser de poder llegar a la verdadera divinidad, llamémoslo de esa manera. ¿Por qué digo que en ese sentido no es de mano izquierda? Por esa misma razón, porque se sigue ese famoso camino del medio que a muchos les encanta, que de hecho muchos me han sugerido y me han dicho cuando lógicamente yo llevo un sendero que está polarizado hacia un único lado, más que porque solamente sea oscuridad, porque a mi parecer, a mi forma de ver, tanto la mano izquierda como la mano derecha, como cualquier corriente, tiene los elementos de la luz y la oscuridad inherentemente dentro de sus filosofías, dentro de sus esencias. Ese es más un tema de propósitos. Y si nos vamos a esos propósitos, de los cuales hablaré más adelante, la Fraternitas Saturni propone el principio de continuidad o de salir de acá, pero seguir haciendo parte del mismo cosmos. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las aproximaciones modernas del sendero de la mano izquierda, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, la idea de no ser parte absolutamente de la creación, porque esa es otra cosa importante para la Fraternitas Saturni, la creación es algo que tiene que revisarse. De hecho, hay una parte muy de la masonería dentro de los principios de la Fraternitas Saturni que llevan a que el hermano de Saturno tiene que trabajar o tiene que ayudar a trabajar por la evolución del hombre y del universo y del mundo tal y como lo conocemos. Eso nos habla de un principio de continuidad que es propio de las doctrinas, las escuelas mistéricas y esotéricas clásicas y tradicionales, que de alguna manera, no de modo despectivo, sino simplemente por generar una clasificación, llamamos como el sendero de la mano derecha. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente porque mucha gente hoy en día cree que porque se habla de Saturno, el arquetipo de Saturno, el símbolo de Saturno, automáticamente Saturno es una energía que podemos relacionar de entrada con el sendero de la mano izquierda, como lo conocemos por lo menos hoy en día, y no es así. Eso sí, como lo he mencionado en el video sobre bibliografía recomendada, podemos encontrar de algún modo en la Fraternitas Saturni, al igual que en Crowley, un estado embrionario, lo que fue mucho más adelante el sendero de la mano izquierda. Pues podemos evidenciar dentro de la doctrina de la Fraternitas Saturni elementos que al día de hoy son trabajados. Por ejemplo, todos conocemos el famoso Ho Fix Ho Arcaios Ho Dracon Ho Megas. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es Therion, Dragon Rouge, Sendero Draconiano, pero en realidad, por lo menos dentro de la búsqueda que yo he realizado, el primer registro que hubo de ese himno, de esa canción a la serpiente, la utilizaban dentro de la Fraternitas Saturni. De tal manera que, de seguro, las órdenes draconianas se toparon con este material, encontraron como una cierta resonancia ahí y extrajeron este elemento, porque como bien lo dije, la Fraternitas Saturni era una orden que trabajaba directamente con elementos oscuros, siniestros, adversos, al igual que lumínicos. Entonces, seguramente ahí estos exponentes del sendero draconiano se habrán fijado y habrán sacado ese extracto. Y ojo, no es lo único. Más adelante veremos dentro de las metas y propósitos que se plantean a nivel espiritual para el hermano saturnal, cómo se relacionan mucho con ideas sostenidas actualmente por el sendero draconiano. Por ejemplo, cuando te hablan de pasar al famoso universo B, cuando te hablan de pasar más allá de Taumiel, cuando te hablan de irte hacia el abismo, cuando te hablan de ser parte de esa divinidad superior, pero no quizás desde el esquema tradicional, clásico de la unidad con el Dios, llamémoslo así, hebreo, ¿no? O esa idea de ese Dios creador, sino con algo que está mucho más allá. Pero eso ya lo veremos a continuación. Vamos a continuar con la explicación de esos principios relacionados con la Fraternitas Saturni. Además del arquetipo de Saturno o dentro de la idea de Saturno, la Fraternitas Saturni sostenía que la orden tenía un egregor propio, conocido como gotos o yotos, no sé cómo lo quieran pronunciar, que básicamente es una abreviatura para la palabra o expresión en latín de Gradus Ordinis Templi Orientis Saturni, que se decía era el grado más alto que había dentro de la orden. ¿Y por qué esto es importante?
Porque al igual que otras órdenes esotéricas y místicas, como la Golden Dawn, que decían que sus jefes o cabezas principales no eran ni siquiera hombres de carne y hueso, sino inteligencias o fuerzas espirituales que estaban más allá, lógicamente, del plano de la materia, pues asimismo sucedía en la Fraternitas Saturni. Este Gotos era entendido como esa fuerza, como ese egregor que podía ayudar de hecho al practicante, aquel que pertenecía a la Fraternitas Saturni, para ir escalando y avanzando en su proceso iniciático hasta alcanzar su madurez, su desarrollo espiritual. Este Gotos, por lo tanto, es la cabeza máxima de la orden de la Fraternitas Saturni. Es el daemon que lleva a la unión con lo divino, entendiendo el daemon como dentro de las múltiples definiciones que existen, ese ser, como lo decían los antiguos griegos, que era un mediador entre los hombres y lo divino, ya que los hombres por sí mismos no tenían la capacidad de acceder hacia lo divino. Se hablaba del Gotos como se hablaba, por ejemplo, del Baphomet, quien era considerado el egregor o incluso la cabeza de los famosos caballeros templarios. La Hermandad de Saturno se caracteriza a sí misma como una logia ritual, solitaria, iluminada, perfecta, secreta y mágica. Solitaria en la medida en que, a pesar de que el hermano de Saturno de alguna manera también está trabajando por la evolución del hombre, sus propósitos, sus intereses, sus búsquedas lo llevan a aislarse de la sociedad. Y ojo porque la Fraternitas Saturni se va a tomar esto muy en serio, el tema del aislamiento, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Es una orden iluminada en la medida en que se busca el conocimiento, un principio muy similar al que se sostiene desde la masonería, donde los masones no solamente se enfocan en discursos esotéricos, sino que tratan de adquirir y aprender todos los conocimientos que les son posibles sobre matemáticas, sobre ciencias, sobre filosofía, sobre literatura, etcétera, etcétera. Se incitaba al hermano de Saturno a que buscara el conocimiento por todas las vías posibles, algo muy propio de la pansofía, como lo vimos hace un rato. Era una orden perfecta en la medida en que el trabajo que era emprendido por el hermano de Saturno tenía que ser justamente desde esos atributos saturnales: serio, minucioso, diligente, prudente, tenaz, por lo que la mediocridad, la suavidad, la tibieza, si se quiere, no tenía lugar. El hermano de Saturno tenía que ser severo consigo mismo en la medida en que su trabajo era bastante grande y tenía que exigirse al 100% o incluso más allá del máximo de lo que pudiera dar. Se hablaba de que era una orden secreta porque lo que se conocía públicamente hasta hace unos años era muy poco. Y todas las cosas que se desarrollaban, incluidas la gnosis, las experiencias vividas y demás, se guardaban en absoluto silencio. Y lógicamente era una orden mágica en la medida en que exploraba la magia como una tecnología, como una manera, como unos métodos concretos para potenciar esa búsqueda espiritual a través de los distintos elementos, símbolos y demás que componen el reino de lo espiritual, si lo queremos ver de esa manera. Dentro de los objetivos planteados de la Fraternitas Saturni, es decir, que está buscando o que estaba buscando más bien quien trabajaba bajo este esquema, se hablaba de que era una búsqueda de la perfección espiritual para obtener una elevación de conciencia que permitiera el contacto con la máxima divinidad. Por otro lado, de forma muy interesante, se planteaba que existía una logia interna y externa de la Fraternitas Saturni y que esa logia externa estaba evidentemente, o como se podría deducir, más allá de la materia, de tal manera que un hermano de Saturno que hubiera adquirido una serie de grados, de iniciaciones, que hubiera alcanzado un alto nivel, podría pertenecer a esa orden externa y seguir contribuyendo a la causa de Saturno desde este lugar. De hecho, se dice que en los grados finales de iniciación de la Fraternitas Saturni, si el practicante, si el adepto en ese caso, o el gran maestre en ese caso, hubiera llegado hasta allí, podría sin ningún problema en el momento de su muerte mirar al guardián del umbral, quien le conduciría hacia las esferas transsaturninas, es decir, más allá de Saturno. Pero igual,
diríamos en ese caso que ese adepto seguiría siendo parte de la hermandad de Saturno, solo que en ese caso desde lo que se conoce como la logia externa. Sin embargo, el hermano de Saturno no era limitado a quedarse únicamente con estas opciones, pues se decía que si su desarrollo espiritual había sido alto y elevado, podía tener, de alguna forma, el poder de la vida y de la muerte entre sus manos, siendo así que podría cumplir con alguno de estos objetivos o con cualquier otro que su voluntad, telema, así deseara. Por lo que era posible que simplemente el hermano de Saturno reencarnara una vez más para seguir contribuyendo, por ejemplo, a la obra de Saturno en la Tierra y ayudar al avance y la evolución de la humanidad. O, como bien se mencionó, pasar mucho más allá hacia el dominio, hacia el reino de ese archidemonio. Palabras más, palabras menos, casi que podríamos decir en un lenguaje muy escueto, el hermano de Saturno hacía con todo su conocimiento lo que se le daba la gana. ¿Nos suena familiar? Por supuesto que sí. Es una idea que se sostiene desde el sendero de la mano izquierda, donde no necesariamente se busca la unidad con Dios o con cualquier alta divinidad o deidad, a pesar de que se pudiera impeler la búsqueda de lo que podrían concebirse como altos principios espirituales, por ejemplo, en el caso del sistema clifótico, en últimas, radica en la voluntad del adepto qué es lo que quiere hacer o no con su existencia mucho más allá de esta vida. Por eso es que insisto en que la Fraternitas Saturni tiene unas características y unas peculiaridades que de alguna manera nos permiten evidenciar unas posibles raíces, un estado embrionario de lo que años más tarde vendría a ser el sendero de la mano izquierda. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque más allá de lo que sea la Fraternitas Saturni, era una orden muy estructurada, organizada, muy bien fundamentada, instruidos los miembros en diferentes artes y disciplinas, lo cual le da una gran validez a todas esas propuestas, porque también habría que preguntarse, si los exponentes modernos del Sendero de la Mano Izquierda no fueron los primeros en hablar en esto, seguramente los de la Fraternitas Saturni o Gregora Gregorius, por ejemplo, tampoco fueron los primeros en hablar de esto. Lo que nos lleva a pensar, es posible que existiera desde hace mucho más tiempo del que pensamos, una inclinación por unas búsquedas espirituales que se salieran del marco de lo que clásica y tradicionalmente se había planteado. Queda la duda, y esto desde luego es un elemento que nos da un aire o que nos impulsa a buscar si efectivamente hay unas raíces incluso mucho más profundas. Como lo mencioné en algún momento de este video, la Fraternitas Saturni busca una superación de la dualidad, una superación de esa idea de la luz y de la oscuridad. Por esa razón podríamos decir que esa divinidad, y no podríamos decir, lo dice el propio Gregora Gregorius dentro de los distintos documentos en los que se habla sobre la gnosis saturnal, que la divinidad que de alguna manera se persigue desde la Fraternitas Saturni, si se le quiere poner algún tipo de característica o símbolo conocido, es más parecido a ese dios Jano o Llano y al Baphomet, porque como lo dice el mismo Gregora Gregorius, Dios tiene un lado claro y otro oscuro, una forma de alcanzar una especie de armonía entre ambos elementos, que se vería reforzada, además de eso, por otra especie de principio, y es que la Fraternitas Saturni se habla de la idea del Crestos o Christos Lucifer, un nombre que ya de pronto podrá sonar mucho entre aquellos que son afines a la llamada filosofía hiperbórea y demás, y que yo personalmente tengo ahí como mis problemas, mis líos con eso, pero como bien lo dije, este es un ejercicio más que nada expositivo, por lo que me guardo mis comentarios quizás para otro momento. Hablaba de que se sostiene desde algunas escuelas esotéricas y mistéricas que Lucifer y Satanás no son lo mismo, incluso que llegan a ser cosas totalmente opuestas, pues la Fraternitas Saturni sostenía que Lucifer podía ser concebido de hecho como la octava superior de Saturno. Ese término octava superior hace relación a la música. Y como me lo explicó alguien que tuve que preguntarle, que es músico, una octava superior se refiere a un sonido 8 veces más alto de una nota.
Si no es así, me disculparán, pero traté como de encontrar a qué se refería eso de la octava superior, porque yo francamente no lo entendí de primer momento porque no soy músico. Pero en ese mismo sentido, también se habla de que la octava inferior de Saturno es el propio Satanás. Es decir, esa baja vibración, podríamos decirlo, óctuple, pero en un sentido negativo de la palabra. Visto quizás ahorita sí como ese diablo propio del cristianismo, del judaísmo, ese adversario de la humanidad, ese oponente que buscaba asumir al hombre en pecado y de alguna manera condenarle. Para ir avanzando hacia otros escenarios que me parece también muy importante mencionar y como lo dije al principio de este video, me voy a tomar la libertad de leer quizás un par de notas que saqué a raíz de mis lecturas sobre los ensayos de Gregora Gregorius para hacer algunos comentarios que me parecen muy importantes, porque claro, lo que se deja ver desde afuera, desde lo que Stephen Flowers dijo, desde lo que se puede encontrar también a través de blogs y páginas de internet, pues quizás no termina dilucidando otros tantos elementos que son muy importantes tener en cuenta o que por lo menos nos van a abrir un panorama un poquito distinto, diferente, para ver otras ideas asociadas con la Fraternitas Saturni, que a mi parecer, vuelvo y repito, empiezan a mostrar un poquito de incoherencia con esa solidez, con esa fortaleza con la que la orden se presentó. Recuerden que mi objetivo no es hacer una crítica y deslegitimar el trabajo ni nada por el estilo, para nada. Simplemente me parece que hay algunas ideas que tenemos que mencionar y que tenemos que reflexionar sobre ellas porque quizás, pues lógicamente los tiempos son otros, son distintos y también en ese mismo sentido es válido entender que todo se genera en un contexto histórico y que lógicamente el ser humano hoy en día no piensa como hace 100 años y lo que ahora nos parece abominable quizás antes era bastante aceptable. Pero es importante mencionarlo porque a veces se siguen proliferando ciertos discursos que al día de hoy quizás ya es importante empezar a transformarlos en algo más. Vamos entonces con ello. Dice así, el hermano de Saturno es consciente del momento histórico a nivel político y cultural, así como energético en el que vive, preparándose y contribuyendo a momentos particulares como la llamada era de Acuario, que podemos decir es ese famoso tiempo del que hablaba Crowley, esa época de cambio y evolución para el ser humano, que dio origen justamente a toda esta cantidad de doctrinas, corrientes y sistemas filosóficos y mágicos. La Fraternitas Saturni trabaja en pro del desarrollo evolutivo del hombre y del universo. Desde visiones o aproximaciones modernas del sendero de la mano izquierda, este componente tan altruista, ¿no? Tan típico, por ejemplo, como bien lo dije, de la masonería, que ellos que son los depositarios de todo ese conocimiento, esa sabiduría, y etcétera, etcétera, son los llamados a liderar las riendas de la humanidad para llevarlas hacia un mejor lugar, pues justamente hoy en día la mano izquierda, pues digamos que quizás propio del momento histórico en el que estamos, se habla más de una idea de individualismo y casi que la idea de la sociedad o de trabajar por la sociedad queda totalmente relegada. Si en algún momento se hablaba del amor a la humanidad como principio propio del ocultismo, del esoterismo, hoy en día podemos decir que hay una especie de misantropía dentro de los discursos de la mano izquierda. Lo cual, por supuesto, tiene que ver en parte con los discursos de rebelión, de rebeldía, de enojo quizás con el mundo que practicantes y referentes del sendero sienten y que utilizan pues todo esto justamente para resguardarse en estos símbolos tan extravagantes y tan adversariales. Y por otro lado, porque estamos en tiempos, si me lo permiten, como lo he dicho en otras oportunidades, absurdos, en los que es un poco difícil, o por lo menos así lo pienso yo a título personal, en pensar en que la humanidad puede llegar a otros escenarios donde hay cosas tan simples y tan sencillas como el cambio climático que ha azotado en las últimas semanas a Europa, a Norteamérica, o bien con sequías extremas, con olas de calor extremos, o con granizadas destructivas como las que se vieron en España. Y obviamente yo sé que ese no es el tema que me compete, pero lo que quiero decir con eso es que para mí, con todo lo que pasa en el mundo hoy en día, el ser humano mismo se ha encargado de autodestruirse.
independiente de si han habido masones, si han habido magos, místicos y demás. Ellos podrán decir que quizás es que por eso la humanidad no escuchó y se condenó o lo que sea, pero lo que para mí es de alguna manera una idea que tengo en mi cabeza, en mi sentir y que es clara, es que la humanidad, el planeta Tierra, tiene el tiempo contado. El ser humano ha destruido, ha contaminado 100% el planeta Tierra y la verdad, viendo las cosas como están, es muy difícil uno no centrarse en su propio camino, en su propia búsqueda, porque, pues hombre, eso de salvar a la humanidad como una especie de Mesías o como una segunda llegada de Cristo está como difícil. Ya pienso que el daño que se ha hecho es enorme y el tiempo está corriendo en nuestra contra. Es mi visión, ¿no? Y no solamente es mi visión, vuelvo y repito, desde el sendero de la mano izquierda hay muchas personas que tienen este tipo de pensamientos y que por esa misma razón comienzan a trabajar más en su propia individualidad, que si lo vemos incluso un poco más a profundidad, pues en últimas, pues es así, ¿no? O sea, como seres, como almas, como espíritus, pues estamos solos, venimos solos a este mundo, solos nos vamos, solos contamos con nosotros, y esa idea de lo colectivo es bastante debatible, ¿no? Ustedes recuerdan, como lo dije, la Fraternitas Saturni, al igual que la Astra Argentum y el sistema de Crowley, en su momento fueron de las pocas órdenes o sistemas que trabajaban la magia sexual dentro de sus currículums o dentro de sus prácticas. Y en ese sentido, para la Fraternitas Saturni, el sexo era visto únicamente como una herramienta para la magia. Y ya van a ver esto qué más implica. Si ustedes recuerdan, les dije que parte de esa gnosis saturnal era un camino de aislamiento, de soledad, de contacto con uno mismo y quizás con ese daemon, con ese gotos del que se habla en la Fraternitas Saturni, y que les dije que la orden llevaría sus principios, sus postulados poco bien al extremo, pues me refiero justamente a lo que les voy a comentar. Se propone un rechazo de contratos sociales como el matrimonio y por ende de los hijos. Aunque se dice que es posible, el matrimonio como un arte de vivir debe de llevarse a cabo sin causar una desarmonía. O sea, no es que yo esté aquí diciendo como, ay, tan horribles, ¿cómo van a decir que uno no puede estar casado o algo por el estilo? No se trata de eso, sino que ellos de alguna manera le decían a sus seguidores, practicantes, hermanos de Saturno, que su labor era tan importante que el hecho de estar casado, el hecho de tener hijos, iba a ser un distractor enorme de esa obra. Por lo que si era posible, no se casaran, no tuvieran hijos e incluso se alejaran de sus familias totalmente. Yo puedo decir que una persona que está casada, que en efecto el matrimonio, la vida familiar, sí puede llevarlo a uno en muchas ocasiones a quizás no tener tanto tiempo para el quehacer mágico o que algunas cosas empiezan a frenarse y demás. Pero lejos estoy personalmente de considerar que sea pertinente uno no estar casado, uno no formar familia, uno no formar un hogar, sobre todo porque si antes, hace 100 años atrás, se hablaba de que quizás ejecutar la magia era más fácil porque el mundo iba más despacio, a lo mejor estas eran personas con muchísimo tiempo, pues hoy en día, como lo dije en uno de mis últimos directos, hay que entender que hay personas que gustan de la magia, pero que llevan unos ritmos de vida que no les permiten tener 3 4 5 horas para realizar sus actividades mágicas y que también están casados, que también tienen hijos, también viven con su pareja. Entonces, mm, pienso que si empezamos a colocar eso como una especie de principio sobre la mesa, como que nada de familia, nada de matrimonio, nada de hijos, vamos haciendo una especie de elitismo de algún modo de quiénes pueden y quiénes no pueden alcanzar un alto grado de desarrollo dentro de la magia. Es posible, yo les digo que es posible, simplemente cada etapa que como seres humanos vivimos, incluso más allá de la magia, nos implica unas cosas. Pero como se supone que la magia es una actividad para toda la vida, pues aunque en unos tiempos o en unos momentos las cosas puedan ir lentas o quizás a un ritmo más pausado, eso no quiere decir que toda la vida va a ser así.
De tal forma que uno, como lo he dicho en otras oportunidades o propiamente en ese directo del que les hablaba, lo que tiene que buscar es trabajar con el mucho o poco tiempo que tenga sobre su camino mágico y espiritual. Por otra parte, se dice que en la Fraternitas Saturni quienes querían pertenecer a la orden debían de mantener un rigor, una disciplina y una constancia en sus prácticas mágicas. Hay unos requisitos que se dan incluso para el templo, para la cámara ritual. Eh, Se pueden tener unas cosas, no se pueden tener otras, tiene que ser de un modo, tiene que ser de otro. Si les interesa conocer un poco sobre eso, voy a buscar la posibilidad, creo que si es posible, dejarles abajo en la descripción de este video también un enlace a una publicación que hice, donde básicamente lo que explicaba era eso, la disposición y los requisitos o las ideas que había que tener en cuenta para la construcción y el mantenimiento de la cámara ritual de acuerdo a la Fraternitas Saturni. La Fraternitas Saturni adora al Sol Logos. Para ellos es el gran fuego sagrado y primordial. Representa el principio de Cristos o Crestos. Jesucristo es visto como el líder de la humanidad. Ahí es donde yo digo, sí, está muy interesante esa idea del camino medio, de la superación, de la dualidad, pero aún así se siguen trabajando desde ideas, desde conceptos propios de las tradiciones clásicas, de aquellas que tienen esa mirada de que el camino, la verdad, el destino, el norte del hombre a nivel espiritual debe ser el llegar a esa idea de Cristo, a esa idea del sol, a esa idea del logos. Y eso ahí empieza a chocar de frente con muchas de las cosas que se sostienen en el sendero de la mano izquierda, porque el sendero de la mano izquierda, si bien abraza el principio solar, más un sol negro que un sol quizás resplandeciente, también lo hace con la luna. Y la Fraternitas Saturni plantea unos conflictos muy grandes con la idea de la luna, de la cual ya les hablaré en un momento. Siguiendo con lo que les venía diciendo, la Fraternitas Saturni es un culto solar, pero se dice que incluso a un nivel más interno, el Sol en su centro está compuesto de plomo, que es a su vez el metal correspondiente a Saturno. Es decir, Saturno y el Sol, a pesar de que el Sol y Saturno están diametralmente opuestos, o Saturno es uno de los planetas que está más lejano de la órbita del Sol, comparten una estrecha relación. El Sol es ese principio de la iluminación, de la luz, y Saturno es toda esa idea del oscuro, toda esa idea de la sombra, pero que en últimas, de acuerdo a lo que se plantea desde la Fraternitas Saturni, a lo que se trataba es de que ambos principios están relacionados entre sí. Ahora sí vamos a entrar en lo que les decía. Préstenle mucha atención a lo que les voy a leer. Existe un rechazo de la figura femenina. Se entiende lo femenino como una manifestación de la luna y Lilith como agentes al servicio de Lucifer Saturno, quizás desde un sentido más bien de esa octava inferior. La mujer, por lo tanto, es una expresión en la tierra de la luna. Lo femenino es considerado el principio de lo negativo. Voy a seguir avanzando antes de dar mi comentario al respecto. En términos de la magia sexual, uno de los objetivos del practicante varón es romper el control que se dice tiene la mujer sobre el hombre, que se ejerce de hecho por medio de la sexualidad. Además, se habla de que, de ser posible, debe de cesar la procreación, es decir, el sexo no debe de ser una herramienta para seguir trayendo seres humanos a la Tierra. Sigamos. A la mujer se le exige el mantenimiento de la virginidad. Se dice pues que cuando la mujer es desflorada por medio de las influencias de Marte masculinas, a través del sangrado violento obtiene el dominio sobre la magia negra. Se entiende, por tanto, que el primer acto sexual era un culto de sangre de las fuerzas marcial demoníacas. Hago mención de esto porque lo único que hace es demostrar lo que yo comencé diciendo. Hay un rechazo de la idea de lo femenino en la Fraternitas Saturni. No en vano, está basada en otras aproximaciones como la misma masonería, que según entiendo hasta hace muy poco comenzó a contemplar la posibilidad de tener mujeres entre sus filas, pero toda la vida fue un culto solar, fálico, masculino, solamente de hombres y para hombres. Siguiendo por aquí con estas noticas que saqué. La batalla espiritual del hombre, dice Gregorius, se centra en la lucha contra la Luna y Marte que buscan debilitar el poder de Lucifer o ese poder de la octava superior de Saturno. Ojo a lo siguiente,
Se considera que una mujer es la herida sangrante del cosmos y una manifestación negativa de Saturno. La tarea del varón es superar el impulso demoníaco resultante, al igual que el deber de la mujer es espiritualizar sus activos demoníacos. Esto le debe de causar una revoltura en el estómago a todas las mujeres, en especial aquellas que se denominan como feministas, porque este es el típico machismo clásico de las escuelas esotéricas y mistéricas, de la magia ceremonial. Yo creo que no en vano por eso se contaban y se cuentan por muchas las mujeres más bien de brujería y hechicería folclórica, popular, llamémoslo de esa manera, sin tanto orden, sin tanta estructura, porque de entrada hay un rechazo enorme, gigante, de parte del mago clásico, de parte del mago ceremonial tradicional. Y es que no solamente hay un rechazo, para empezar con los comentarios, hay una idea de hacer sentir a la mujer que ella es el mal sobre la tierra. Ahí es donde a mí me parece muy paradójico cuando, no sé, la fraternita Saturni dice que para nada se trata de seguir los mismos preceptos de la religión, sino que se busca de una búsqueda totalmente distinta cuando se insiste en una idea que ha sido sostenida por los hebreos desde siempre, y es que la mujer es el símbolo del mal. No en vano se habla de Lilith. Pero vamos a ver cómo la Fraternita Saturni, a nivel de esa idea de lo sexual, termina de algún modo muy alineada con lo que el propio Crowley también llegó a proponer en su momento, y es que la homosexualidad era buscada como una transición hacia un alto desarrollo, y el homoerotismo es la meta espiritual del hombre de acuerdo a la Fraternita Saturni, o más concretamente a Gregorius. Pero se dice que el hombre, sin embargo, no puede dimitir de todos los impulsos lunares, por lo que en ese caso el hombre debe buscar dominar a la mujer. Ya vemos por qué en su momento Kenneth Grant fue tan abucheado, tan vilipendiado, tan por debajeado, porque fue uno de los primeros, a pesar de ser hombre varón, en hablar de ese renacimiento de la magia, en hablar de esa corriente lunar que fastidia por completo al mago tradicional, y lo voy a decir acá, al mago del sendero de la mano derecha. Porque sí, hablan de Isis, allá como esa diosa virgen, esa madre pues virginal, esa especie de arquetipo femenino puro y casto, y se rechaza por completo la idea de otro tipo de feminidad. Bueno, habrá quienes digan que Crowley con su idea de Babylon y todo eso, pues justamente hablaba de la puta escarlata, pero pues vamos a centrarnos en lo que yo venía hablando justamente aquí en la Fraternita Saturni, por lo menos en lo que yo pude encontrar por puño y letra del propio Gregor Gregorius. Esto fue lo que vi con respecto a esa parte. Y ahí es donde yo digo, empezamos totalmente la distinción entre lo que propone la Fraternita Saturni, por mucho de que pueda tener elementos que resuenen con el sendero de la mano izquierda, y lo que el sendero de la mano izquierda propone. Porque una de las primeras cosas de las que se habla cuando se aproximan elementos como la magia clifótica o la tradición clifótica es hablar de Lilith, es hablar de Naamá, es hablar de esa idea de la sexualidad femenina, es hablar de, ya no de esa virgen, de esa madre pura y casta, de esa mujer sumisa que tenía que estar bajo el dominio del hombre, sino que ya es hablar de una sexualidad femenina o de una figura sexual femenina más bien totalmente liberada, totalmente desencadenada, con el mismo grado de importancia y de poder que el principio masculino. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo hablar de la superación de la dualidad? Eh, Dije que no iba a hacer críticas, pero creo que es un poquito difícil quedarme callado ante esto. ¿Cómo hablar de esa idea de la superación de la dualidad si hay un conflicto enorme con la figura femenina? Por lo menos en esa tradición de la Cábala, cuando se habla del Citrara, del Clifford, se habla de Lilith y de Samael a la par, o sea, ellos dos son el principio del adversario de lo masculino y lo femenino. Las dos serpientes, la recta y la torcida, Behemoth y Rahab o Leviatán, los dos Leviatanes de los que de hecho se habla en el Antiguo Testamento, que de llegarse a haber procreado hubieran dado a luz a una raza que hubiera acabado con el mismo Dios. Entonces,
No es que yo quiera convencer a la gente de que el sendero de la mano izquierda es el camino y tal, no. Pero sí aprovecho este momento, esta oportunidad, porque es que a mucha gente le encanta hablar de que, ay, es que uno tiene que seguir es un camino del medio, es que hay que acabar con la dualidad, es que nada de que Dios y el diablo, sino las dos mismas cosas, etcétera, etcétera. Pero son los mismos que en sus doctrinas, en sus pensamientos, consideran que el aspecto lunar, que el aspecto femenino, nada que ver. Y que si se trata o si se trabaja, es como muy así por los laditos y prácticamente que la magia, el devenir espiritual es solamente para hombres. Miren que yo no soy feminista, pero me queda un poquito difícil como una persona que se acerca a una figura como Lilith, como una persona que de hecho está casado con una mujer que para mí justamente representa todo eso. Simplemente leer esto y decir, bueno, sí, está bien. Claro, eran los años 20, los años 30, los años 40, los años 50, donde todavía ese era el pensamiento predominante dentro de la sociedad. Pero si se supone que estamos hablando de discursos espirituales, místicos y demás, y de que la supuesta búsqueda de la superación de la dualidad y no sé qué, me parece muy paradójico que igual todo se termine siempre centrando y focalizando en la idea del sol, del logos, del pene, de lo fálico. Para mí no tiene sentido. Y ahí es donde yo me siento muy agradado con mi camino personalmente, porque a pesar de ser un practicante varón, me lleva a explorar esa idea de lo lunar, de lo femenino, a lo cual yo no tengo acceso, porque yo no tengo esas características, esos atributos propios de la mujer, como lo es la menstruación. La menstruación se veía de una forma aborrecedora, totalmente impura, totalmente casi que basura en la mujer en las religiones solares. Pero las mujeres y otro tipo de exploraciones han dado cuenta de cómo es un elixir prácticamente al cual los varones no tenemos acceso porque no menstruamos, por lo menos no de manera biológica y natural. Entonces, para mí el sendero de la mano izquierda, cuando nos da esa oportunidad de trabajar esos aspectos, nos enriquece mucho más que centrarnos en lo que ya somos, que es ser un representante del sol, de lo fálico, etcétera, etcétera. Me disculparán si ahí me fui un poquito por otros lados, pero me parecía muy importante hacer esta acotación. Desde la visión de Gregora Gregorius, el camino es seguir al servicio del alto principio de Saturno y Lucifer, como aquel que es el portador de la estrella de la mañana, quien es no solo el gran ángel caído, sino también el hermano de Cristo. Creo que sobran los comentarios. Se nos dice que la Fraternitas Saturni es un camino de ruptura de ataduras, de apegos y constructos sociales y tradicionales. Lo cual queda un poquito ahí como en entredicho justamente con lo que hablaba solamente ahorita del componente sexual. Se dice que debe haber una ruptura con la religión y la ética, las ideas clásicas de Dios y de las religiones. Se observa a la divinidad desde un punto de vista más personal. Se es una persona dura, sola, tenaz, disciplinada, comprometida con uno mismo y con la obra que se está emprendiendo. El hermano Saturnal trabaja activamente en su próxima encarnación para seguir haciendo parte de la evolución de la humanidad. Yo creo que esto ya lo hablé, yo creo que esto ya lo dije, ya quedó bastante claro. Estamos de acuerdo que cuando se comienza un trabajo místico, espiritual, cuando se trabaja toda esta idea y sobre todo de un sendero que no va por las vías tradicionales, que una de las cosas que hay que hacer es divorciarse, separarse, casi que cortarse de raíz de tajo de todos esos preceptos religiosos que pudieran existir dentro de la sociedad, porque claramente el camino que uno va a seguir lo va a llevar por otras vías totalmente distintas. En eso me parece que estamos totalmente de acuerdo. Pero, como siempre, la teoría y la práctica se pelean, ¿no? Y una cosa es lo que se puede decir desde el papel, desde la teoría, y otra cosa es lo que terminó sucediendo a nivel práctico. Distinto tal vez a lo que hizo Crowley, la Fraternitas Saturni no se basó tanto en la cábala, por ejemplo, como un elemento totalmente transversal dentro de su teoría y praxis. Aún así podemos encontrar una visión similar a la que se sostiene desde la cábala. Por ejemplo, donde el objetivo del hombre es llegar a ser uno nuevamente con la fuente que en algunos casos llamamos Dios, o que es mejor expresado en términos de la Fraternitas Saturni como el daemon primigenio divino. El practicante saturnal busca esa conexión con él.
Volvemos a la idea de lo gnóstico porque se supone que nosotros estamos totalmente alejados de la verdadera divinidad al ser parte de esta cárcel, de esta prisión de materia e ilusiones. Y de esta manera llegamos al final de esta exposición sobre la Fraternitas Saturni, en la cual busqué explicar un poco la historia, los principios, la filosofía y comentar un par de cosas al final con respecto a lo que postulaba y presentaba la Fraternitas Saturni. Me parece que hay muchos elementos que podemos rescatar al día de hoy y que a pesar de que hacen parte a lo mejor de un pensamiento que al día de hoy puede resultar arcaico, ideas y principios como la tenacidad, la disciplina, el orden, la estructura, la seriedad en el trabajo mágico son absolutamente necesarias al día de hoy. Ahí es donde vale la pena tomar esos elementos de hace años, en lugar de seguir insistiendo en esa facilidad, en esa simpleza y casi que en ese absurdo, si me lo permiten, en el que no solo la magia, sino la sociedad hoy en día se ve inmersa. Yo espero, como siempre, que este video les haya gustado, que les haya dejado más preguntas que respuestas, respuestas que seguramente podrán encontrar en los escritos de Gregora Gregorius, en el libro de Fire and Ice de Stephen Flowers, que como les digo vale muchísimo la pena que lo revisen, en el que van a poder encontrar todavía muchos más elementos de los que yo hablé aquí, sobre todo a nivel práctico, más cosas frente a la historia, la filosofía y demás ideas que son ampliamente trabajadas dentro del libro. Pero espero que aún así este video les haya servido para hacerse una idea mucho más clara, o por lo menos para tener los elementos más principales, más resonados de la Fraternitas Saturni, y si les sirve de algo y si les interesa de algo, pues mi opinión con respecto a esos distintos elementos que en su momento comenté. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, que le den me gusta al video, que lo compartan, que se unan a mi comunidad de Patreon si cuentan con la posibilidad, y también a los miembros del canal de YouTube. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y avanzando con este proyecto. Saben que a través de mis redes sociales como Instagram no solamente encuentran contenido cada semana, sino que también me pueden contactar para temas de asesorías personalizadas, lecturas de tarot, entre otras cosas. Muchas gracias a las personas que estuvieron aquí hasta este momento. Sé que es un video largo, sé que es un tema supremamente complejo y extenso, pero para ustedes justamente es que yo creo este contenido. Nos escuchamos en una próxima ocasión y como siempre, ¡que arda la llama negra!